Organización Humana Consultores, representada por Juan Pablo Cartes y Rocío Osorio. También tenemos hoy a nuestro expositor, que es don Patricio Valenzuela, con quien ya hemos realizado algunas actividades gratamente. Él es químico, tiene estudios avanzados en management y además es coach ontológico. Hoy les tenemos preparado un taller, como dice Patricio. Por eso es muy importante que para poder participar también, el taller va a comenzar a las 11:45. Quienes no quieran participar, por favor, nos avisen por el chat, para que no los consideremos para esa actividad. Y también que ustedes pongan el nombre que pusieron en la lista de inscripción en este Zoom, para que así podamos identificarlos y podamos enviar la información necesaria para el desarrollo del taller. Así que bueno, les damos a todos la bienvenida, esperamos que disfruten esta actividad, y Juan Pablo, Patricio, les doy el pase a ustedes para que comiencen. Gracias. Gracias, muy gentil. Veía una pregunta del taller. Esta es la agenda del día. Yo voy a presentar los contenidos relevantes de este modelo de negociación que estamos trabajando en equipo, ya con Organización Humana, y que permite enfocar la negociación de una manera sistémica, ¿ya? Y desde ahí, posteriormente, esto va a durar hasta las 11:45 aproximadamente. Cuando llegue extenuado yo de haber hecho mi presentación con tanta información en 45 minutos, vamos a ir con el taller. Y el taller va a tener una etapa en que van a tener que estudiar un documento de una página, leerlo en realidad, no estudiarlo, van a tener que leer el rol que les tocó para negociar, vamos a tener 2 personas que negocian, van a tener que estudiar los elementos de juicio para usted diseñar su estrategia a partir de lo que Patricio le manifestó antes en los contenidos teóricos, la otra persona lo mismo. Y van a ir a una sala aparte en que se van a encontrar con una persona con la que van a negociar la situación que está en juego en ese documento. Ese proceso va a tomar en torno, gracias a la amable cooperación de Juan Pablo Cartes, gracias Juan Pablo, y de Rocío, que están en toda la logística de esta operación, van a tener 10 minutos, aproximadamente entre 8 o 10 minutos, para estudiar el documento y planificar su estrategia de negociación. Por eso, muy atentos durante el curso, muy atentos a los conceptos, porque van a tener la oportunidad de poner en práctica los elementos fundamentales de esta presentación que vamos a hacer desde lo teórico. Eso es lo entretenido de esta actividad, digamos. Entonces, contesto, Claudia, tu consulta. Van a ser 10 minutos de estudio para preparar tu estrategia de negociación y luego 10 minutos para negociar con quien te toque negociar. Después de eso vamos a volver al plenario y, como somos muchas personas, vamos a levantar unos 5 o 7 grupos, parejas, que nos digan a qué acuerdo llegaron. Y tras eso vamos a cerrar, ¿sí? Entonces, por favor, a avisar en el chat al equipo respecto a la disponibilidad o no, para así quedamos súper agradecidos que hayan estado aquí, pero no les consideramos para efectos del taller final. Vamos entonces, comenzamos. Bueno, como decíamos, vivimos tiempos de pandemia, vivimos tiempos de transformación, ¿verdad? La transformación digital se transformó en Chile en una transformación social también que estamos enfrentando. Y en este contexto, ¿verdad? Con Organización Humana Consultores, hemos querido poder aportar un poco una mirada desde la negociación, desde la oportunidad que podemos tener como sociedad en el ámbito organizacional también, de construir colaboración y construir maneras de enfrentar las diferencias, porque las diferencias están para que las superemos y no para que nos enfrentemos. Entonces vamos a hablar sobre negociación. Ya saben un poco quién soy, tengo un posgrado, soy químico, estudié algunos programas de especialización, tengo algún par de diplomados y algunas certificaciones, y soy químico de la Católica. Vamos. Este modelo que tengo el gusto de compartir con ustedes es un modelo que he venido
diseñando, conceptualizando desde el momento en que empiezo a estudiar coaching, y dado que mi background siempre ha sido en el ámbito de las empresas, de la gestión empresarial dura, podríamos llamarlo así, ¿verdad? Y en este modelo lo que he intentado que confluya son varios elementos que la experiencia práctica empresarial me ha mostrado que convergen a la hora de una negociación. Muchas veces nos quedamos, y estoy seguro que muchos de ustedes y muchas de ustedes han escuchado hablar del modelo Harvard. El modelo Harvard, ¿verdad? Es como el gran piedra filosofal. Pero como le decía el otro día en una conversación a Juan Pablo, no es la receta la que hace al chef. Es el chef como un ser que lleva al estado de arte su expertise, el que logra plasmar esa receta en una delicia, en un algo. Y por eso es que no todos los chefs llegan al mismo estándar, porque el ser humano juega un rol relevante y en la negociación pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la tríada de la que vamos a conversar hoy día? O ya estamos conversando. Es primero el eje de las emociones. Pudiste haber estudiado muy bien el modelo Harvard, pero si eres nervioso o eres nerviosa, si tu autocontrol personal no es un tema que te resulta simple, la verdad es que el modelo Harvard no te va a ser tan efectivo. Esa es la realidad, porque la emocionalidad juega un rol muy importante en la mesa de negociaciones. No solo tu emocionalidad, también la emocionalidad de la otra persona. Lo van a vivir en un rato más. Van a negociar ustedes y se van a dar cuenta que están con una persona desconocida y hay que llegar a un resultado porque lo vamos a conversar después. Entonces, las emociones juegan un rol en la mesa de negociaciones. Lo segundo, la comunicación. Uno debe aprender a gestionar la comunicación. El gran tema de la educación chilena, ¿verdad?, es que no nos enseñan a comunicarnos, nos enseñan ecuaciones, nos enseñan a recitar cosas, pero no nos enseñan a ser mejores comunicadores. Y en la mesa de negociaciones la comunicación es clave. Si no logran, el desafío de ustedes es lograr un buen estándar de comunicación en un rato más, para desde ahí poder llegar a un acuerdo consistente. Y esta tríada se cierra con los elementos técnicos de la negociación, ¿verdad? El famoso método Harvard, que es el más popular y que yo diría que es el que se impone en varios aspectos. El modelo de negociación, la receta, si lo quieren mirar de esa manera. Entonces, yo acostumbro llamar que la comunicación y las emociones se vinculan a la autogestión que uno realiza de uno mismo. La capacidad de autogestión. Y esto, queridas amigas y amigos, tengo 26 años de director de empresa y ejecutivo y esto lo hablo desde la práctica. He visto gente extremadamente talentosa, ingenieros talentosísimos, que cuando se sientan a una mesa de negociaciones es como que se les perdió el talento. Esto no pasa por lo cognitivo. Esto pasa por la autogestión integral que uno hace de uno mismo para poder enfrentar sus emociones y su estilo comunicacional. De eso vamos a seguir conversando. Vamos a hablar de la autogestión del negociador que involucra estos dos tópicos y vamos a hablar de la negociación. Para poder hablar de la autogestión del negociador, ¿verdad?, tenemos que un poquito poner el balón en el piso ahora que se nos viene el partido de fútbol. Hoy día creo que juega Chile o mañana, ya no sé, perdónenme, he estado en muchos temas. Lo único sé que Vidal ya está enfermo porque anduvo carreteando, para variar. Entonces, no somos máquinas, chicas y chicos, amigas y amigos. Nos han formado como si fuéramos una máquina cognitiva, nos han mentido toda una vida de que somos seres racionales, con emociones, y resulta que no es así. La neurociencia nos ha demostrado que el cerebro humano es bastante más complejo de lo que pensábamos. Y el cerebro humano está constituido por 3 subsistemas.
Uno que es el reptiliano, el otro es el límbico y el otro es la neocorteza o el neocórtex. Como pueden ver ahí, no podemos renunciar a nuestra naturaleza humana, porque el cerebro que hoy tenemos, y discúlpenme, porque la soberbia humana de repente nos lleva a perder mucho la noción de la humildad ante la evolución de la especie. Somos el resultado de una especie que evolucionó. Y esa evolución en 500 millones de años. El cerebro reptiliano es el cerebro más primitivo que está encargado de todos los instintos y los fenómenos automáticos del organismo, los procesos automáticos. Mientras que el límbico es el cerebro emocional. El límbico es el cerebro que registra, es el centro que registra todos los aspectos emocionales de nuestras experiencias de vida. Cuando vas a negociar, tu límbico, o cuando enfrentas un conflicto, es tu límbico el que se empieza a activar. Es el cerebro límbico o emocional el que nos lleva a decir cosas de las que después nos arrepentimos. Es ese cerebro emocional el que nos lleva a actuar de maneras que no somos plenamente autoconscientes, que no autogestionamos. Ese dispositivo que está en el cerebro límbico se llama la amígdala, que es como una nuez con una serie de órganos más que se encargan de todos los procesos emocionales nuestros como seres humanos. Ese tiene ni más ni menos que 200 millones de años, poquita cosa, 200 millones de años de evolución en la especie. Y miren qué interesante, esto de lo que nos jactamos tanto, como es la neocorteza o el neocórtex, tan solo tiene 100.000 años. Es decir, nos guste o no nos guste, somos un ser en evolución que no ha terminado de evolucionar, ¿verdad? Hoy día se está diciendo que vamos a perder dedos de la mano porque con la digitalización nos están sobrando dedos. Y quizás necesitamos estos dos más gordos y más largos. Somos una especie en transformación. Ojo con esto. No somos seres fijos. Nos tocó estar aquí y ahora, pero somos parte de un proceso que va a seguir y que no se detiene. Dicho esto, y aquí está una de mis obsesiones, tengo que reconocerlo, es el tema de la neurociencia. ¿Quieren saber algo impresionante? Se ha descubierto con el desarrollo de la neurociencia que el cerebro límbico, el cerebro emocional, transmite el impulso nervioso al doble de velocidad que el cerebro, que la neocorteza. El neocórtex transmite el impulso, es decir, el cerebro cognitivo donde pensamos y razonamos, transmite los impulsos a la mitad de velocidad que la transmite el emocional. Y la única manera que tenemos de controlar nuestro cerebro emocional es a través de un dispositivo de neuronas freno que van regulando nuestro cerebro emocional. Y eso se hace a conciencia y con entrenamiento. ¿Sí? Esto es lo que se llama la inteligencia emocional conceptualmente. Es cómo puedo gestionar mis estados emocionales desde mi conciencia. Bueno, este cerebro y estos fenómenos cruzados son los que están en acción cuando estamos negociando. Y cuando estamos negociando, estamos pensando. Y esos pensamientos nos llevan a darle algún tipo de significado a la situación que vivimos. Ojo, que cuando hablo de negociar, no solo estoy hablando del mundo empresarial y de los negocios, ¿eh? Estoy hablando también de tu vida personal. Estoy hablando de los conflictos con tus hijos. Estoy hablando de tus conflictos familiares. Esto aplica en la dimensión transversal humana. La negociación comercial no es más que un subsistema del sistema amplio en el que somos parte. En la medida que pensamos y pensamos y más pensamos, le damos significado a la situación que estamos viviendo. El gran problema es que desde ese rumiar que se llama, yo creía que solo las vacas rumiaban, pero no, los seres humanos también rumiamos, y son estas conversaciones que tenemos con nosotros mismos en que de tanto conversar inducimos estados emocionales que se traducen en determinadas conductas en el momento de negociar. Estas emociones
nos llevan a establecer hábitos y comportamientos. Y desde eso, y en este iceberg, ¿verdad? Solo vemos los comportamientos, pero no vemos estos procesos de pensamiento y eventual detonación de emociones. Y el comportamiento es lo que vemos en la mesa de negociaciones. Y el resultado al que se llega va a depender de cómo gestiono este sistema integrado a la hora de desarrollar un proceso negociador. Por lo tanto, cuando negocio, tengo que estar muy presente en cómo enfrento la negociación. Y por eso les voy a decir una cosa, las negociaciones se ganan en la fase de planificación. Existe un poco el mito acá en Chile, disculpen que hable así como acá en Chile, pero los que me conocen saben que he sido ejecutivo en compañías internacionales y he tenido un poco la fortuna de conocer el mundo entero negociando. Pero digo acá en Chile porque acá en Chile existe un juicio como que el negociar es una cuestión de ser divertido, de tener mucho chihuahua, ¿verdad? De ser muy fluido para la conversa, de contar chistes. Eso no es necesario. Los buenos negociadores y las buenas negociadoras generalmente son todo lo contrario a eso. Entonces, lo que muestra la evidencia científica, fundamentalmente los estudios de la Universidad de Harvard, es que las negociaciones se ganan en su fase de planificación. Por eso es tan importante los 10 minutos que van a tener hoy día para planificar su negociación. Por favor, sáquenle el jugo a esos 10 minutos, por favor, para que lleguen a un alto desempeño negociando. Y cuando estoy negociando tengo que ser muy cuidadoso con mis conversaciones privadas, con lo que me estoy diciendo a mí mismo mientras negocio. Hay algunas culturas, por ejemplo, donde se estila mucho a la hora de negociar, maltratar mucho a tu adversario o a tu contraparte. Tratarlo mal, hablarle de las cosas que fallan, hacerle ver que no le despacharon a tiempo, que el servicio es malo, que el producto falla. Entonces, después que te tienen muy agobiado, lleno de quejas, que uno empieza a pensar, ¿y por qué este señor negocia conmigo si todo es tan malo? Después que me logra descomponer emocionalmente, mis pensamientos y mis emociones se empiezan a desarrollar, me dice, empezamos a abrir la conversación de la negociación. Bueno, lo que ha hecho todo ese rato es activarte tu cerebro emocional. Y eso requiere mucha autogestión personal, entendiendo que somos un observador de este mundo que vivimos, así como los demás son observadores también. Yo soy observador, tú eres observador de esta conversación. Y como observadores que somos, como seres humanos que somos, tenemos 3 dimensiones, ¿verdad? Nos sentamos a la mesa de negociación a negociar desde mis emociones, que vuelvo a insistir, sorry que sea tan majadero, pero a mí esto me sublima porque yo era un cuadrado duro de ecuaciones, de calculadora, de software, y cuando me empecé a dar cuenta que efectivamente era más emocional en la práctica y que si aprendía a gestionar eso me iba a ir mejor que con muchas ecuaciones, por eso trato de hacer mucho apostolado en esto, es esa emocionalidad que fluye al doble de velocidad que mi corporalidad. Soy lo que me está pasando en mis emociones, soy la corporalidad que expreso. Hoy día me puse corbata después de mucho tiempo para estar más formal con ustedes. No se imaginan lo acalorado que estoy, porque ya como 1 año y medio que no me ponía corbata, ¿ya? Pero soy emocionalidad, soy corporalidad. Nos preparamos con el equipo para recibirlos hoy día. Somos una corporalidad. Veo algunas personas con el pelo lavado, así un poquito exaltado. Somos corporalidad. Y posteriormente somos lenguaje. Somos lenguaje. El lenguaje lo podríamos asociar al pensamiento, ¿verdad? Por el lenguaje conectamos con un otro, con una otra. Y estamos encapsulados en la biología que poseemos, que eso es de cada cual. Dicho esto, ¿verdad? Y generado este contexto, cuando somos observadores,
tenemos que ser humildes y asumir que como negociadores no somos más que el observador que somos. En mi experiencia personal creo que la humildad es un factor que ayuda mucho a llegar a ser una buena negociadora, a llegar a ser un buen negociador. Ser humilde, darte cuenta que cuando estoy nervioso me pongo a transpirar y voy a tener que trabajar eso, porque cuando me ve transpirando mi contraparte, ya sabe que me tiene en el sartén más o menos al baño María y que es cuestión de tiempo para que me haga fundir emocionalmente. Y como yo voy a querer arrancar de esa situación, voy a ceder, voy a darle lo que me pide. Entonces, o se me pone gruesa aquí una vena. Me tocó entrenar a una alta ejecutiva de una corporación muy grande, y fíjense que esta dama, que era una mujer brillante, brillante, era extranjera, no era chilena, en grandes universidades, con una corporación extranjera, cuando negociaba y se tensionaba mucho, se le producía una vena acá en la frente, se le engrosaba esta venita. Bueno, los que negociaban con ella ya la identificaban que tenían que estresar la negociación, estresar el proceso hasta el punto en que esta persona ya corporalizara lo que le estaba pasando. Y en ese minuto las negociaciones empezaban a perder efectividad. El único camino para esto fue aprender a relajarse y a gestionar y disfrutar la negociación. Tras esto descubrimos que en el observador que era ella, habían una serie de experiencias de vida que la hacían traerlas al presente cada vez que negociaba. Y de vida digo de infancias. ¿Ok? Negociar para ella era sinónimo de conflictos y de peleas en la casa. Y eso era lo que se sentaba con ello en la mesa de negociaciones cada vez que iba ahí. Entonces, como observador que somos, tenemos que ser humildes, autoobservarnos, darnos cuenta de cómo nos estamos gestionando, porque solo desde ahí voy a poder intervenir el mundo, desde el mundo en que yo estoy viviendo. Como dice un principio de la ontología del lenguaje, dice que no sabemos realmente cómo son las cosas, sino que solo sabemos cómo las observamos nosotros o cómo las interpretamos. Entonces, cuando planifico una negociación, tengo que evitar la soberbia de creer que yo sé lo que tú sientes o lo que tú sabes o lo que tú quieres. No, yo no lo sé. Puedo tener una serie de elementos que me pueden llevar a hacer un constructo respecto a mi contraparte, como lo van a vivir ustedes en un ratito más. Si esto es lo entretenido de este webinar, que ustedes van a practicarlo. ¿Okay? Entonces, yo cuando negocio, tú cuando vas a negociar, ¿verdad? Eres un ser interpretativo. ¿Qué ven ahí? Pueden escribirlo en el chat si gustan. ¿Qué están viendo? Bienvenido lo que nos compartan lo que están viendo. Un hombre, un viejito, una mujer, dos hombres, pero yo veo uno, dos hombres. Alguien ve cuatro imágenes, otra persona ve una mujer, un perro acostado, el perfil de un hombre mayor y de una mujer. Varias cosas, un perro, un anciano. Bueno, eso es lo que nos pasa, queridos amigos y amigas, cuando negociamos. Efectivamente, hay todo aquello. René, tú dices que ves a Freud. Bueno, vemos lo que somos más sensibles a ver. Y esto es una de las cosas más fantásticas que uno, cuando está negociando, tiene que entender. Que vivimos en múltiples verdades, alojamos en múltiples mundos, y por lo tanto, cuando estamos negociando, enfrentamos en esa misma mesa múltiples negociaciones, por decirlo de algún modo. Son múltiples negociaciones las que están dándose porque no vemos las cosas como son, sino de acuerdo a cómo somos nosotros. Es muy probable que alguien que tiene mucha afinidad por los perritos y qué sé yo, vio primero el perrito. Sin duda, Rosy dice que vio el perrito, gracias.
¿verdad? Y quienes tienen otras sensibilidades vieron otro énfasis. Luego lo pueden integrar más imágenes. Pero esto es lo que nos pasa en la mesa de negociaciones. Ergo, evita la soberbia de creer que somos capaces de sentarnos a negociar, a enfrentar un conflicto desde una perspectiva objetiva, porque no es objetivo la mesa de negociaciones. En la mesa de negociaciones no hay un fenómeno objetivo, hay un fenómeno subjetivo, hay un fenómeno en que desde el mundo interpretativo en que vivimos, desde el mundo interpretativo en que vivimos, desde ahí negociamos. Negociamos desde mundos interpretativos diferentes. Una de las cosas que yo quisiera que te pudieras llevar de esta conversa es que somos el centro de nuestro propio universo. Y nada más que eso. No te sientas dueña del universo de tus hijos, por muy hijos tuyos que sean y porque tengan tu carga genética. No sientas que porque fuiste inteligente y eres buena para las matemáticas o bueno para las matemáticas, eres capaz de saber lo que quiere tu contraparte. Por favor, cuando uno negocia, te tienes que abrir a esa incertidumbre que te detona emociones y las debo saber gestionar con fluidez. Las debes saber gestionar con respeto al otro y con una apertura mental a entender a plenitud al otro y a la otra. Si no, no existe magia. Tú, ni Hernán, ni la Claudia, ni Carolina, ni Rosy, ninguno de nosotros tiene el don de leer el cerebro del otro a plenitud. Por lo tanto, cuando negocio, tengo que ser capaz de evaluar escenarios, tengo que ser capaz con respeto de llegar a encontrarme con el mundo del otro. Lo único que tienes que llevarte de acá, te digo, es que eres el centro de tu propio universo. Y trata de evitar esa actitud neurótica de creer que los demás viven en tu universo. Somos el centro de nuestro propio universo. Pero no sé por qué cuando vamos por la vida queremos que nuestra pareja viva en mi universo. Y no, pues si vive en el suyo. Y la armonía de pareja significa no interponernos los dos universos en que cada uno habita. Creemos que nuestros hijos tienen que vivir en nuestro propio universo y no, pues si los chiquillos y chiquillas tienen otros conceptos. Y debo ser respetuoso en aquello. Esto en la negociación es sumamente importante y para eso la escucha es un factor crítico. Les invito a escuchar con mucha atención lo que le diga su contraparte cuando negocien ahora en un rato más. Escuchen mucho. Las buenas negociadoras, los buenos negociadores ponen en práctica este concepto, ¿verdad? De dos orejas y una boca. Dios es súper sabio, o el universo, en lo que ustedes crean. Por algo tenemos dos orejas y solo una boca. Esa es la proporción en que uno debe negociar. Mucha escucha y no hablar tanto. Y entender que cuando escucho, escucho con los oídos, sin embargo, también escucho tu corporalidad porque te estoy viendo, tu cuerpo. Soy cuerpo, soy lenguaje, soy emociones. Por mi cuerpo reflejo mis emociones. Entonces, escucho tu corporalidad, escucho tus emociones y también escucho tu lenguaje. Entonces, en esa soberbia de creer que lo obvio existe, no hay una palabra que a mí me genera rollos, es la palabra obvio, porque la obviedad no existe. Si la obviedad solo vive en tu universo, lo que es obvio para Roberto, para Pablo, para Jacqueline, Erika, es lo obvio para ti. Déjame, suéltame y no me impongan lo que es obvio en tu universo. Cuando negocio tampoco existe lo obvio, por lo tanto. Entonces, evitemos en lo posible negociar desde la obviedad, porque la obviedad solo existe en tu universo, porque es tuya. La obviedad no es un consenso.
Y por eso hay que escuchar de una manera activa, potente y robusta. Y aquí otro problemita de la educación que nos dan, pues, ¿verdad? Es que nos educan fundamentalmente sin enfocarnos en comprender lo que el otro nos dice, sino que escuchamos para contestar. Yo sé que aquí a ustedes no les pasa, ¿eh? Yo sé que me pasa más frecuente a mí que a ustedes, pero conozco muchas personas que no te escuchan para conectar con uno, que escuchan fundamentalmente para ratificar y darte una respuesta. Y que cuando tú le estás hablando, está elaborando la respuesta y no te está escuchando. A eso me refiero con una escucha genuina, con una escucha atenta y generosa. ¿Por qué es importante escuchar? Porque te va a permitir construir relaciones, conectarte, detectar las expectativas del otro, conocer algo muy importante, los deseos y las necesidades. Deseos y necesidades están en categorías distintas. Esto en marketing, no sé si aquí hay profesionales de marketing, con los marqueteros acostumbro a hablar esto. ¿Cuál es la pega en las organizaciones? ¿Construir necesidades o desarrollar deseos? Fundamentalmente la pega de las organizaciones es construir deseos. La necesidad es genérica, no tiene marca. El deseo sí tiene marca. Entonces, permite también el escuchar más, cerrar los negocios con más efectividad. Y nunca se olviden de este estudio, que en la congruencia comunicacional en un proceso de negociación, solo el 7% está vinculado a las palabras. El 93% restante se asocia en un 55% al tono e inflexión de tu voz. Es la forma en que hablaste. Y el 38% del mensaje pasa por tu lenguaje corporal. Por eso esta ejecutiva que les contaba era tan complicado que la vena se le marcara aquí en su carita y que se le irritara el rostro, porque la corporalidad es más poderosa que las palabras que estás diciendo. Y un clásico error en las negociaciones es que uno se enfoca más en lo que va a decir que en cómo lo va a decir. Y es todo lo contrario. Enfócate en desarrollar tus destrezas de cómo y no de qué dices. Las palabras van a fluir mejor en la medida que te gestionas tú de mejor forma. Bueno, esos son los elementos de la gestión de esta tríada. ¿No se imaginan cómo voy corriendo acá con el reloj midiendo? Veamos ahora los conceptos de la negociación. Aquí entramos a la receta, queridas amigas y amigos. Estos son los conceptos medulares que uno debería llevarse de esta conversación. Primero, entender que una negociación está siempre asociada a dos personas. Las negociaciones son algo intrínseco al ser humano, a las personas. Siempre va a haber un conflicto de necesidades y deseos. No solo necesidades, también deseos. Y muy importante, siempre va a haber un regateo, un dar y recibir. Fíjense que hay estudios de Harvard que te muestran que en todas las culturas el concepto del regateo existe, que no tiene que ver con sesgos culturales. La negociación en las culturas se gestionan distintas, pero los fundamentos son los mismos. Y aquí viene un elemento crítico, que una negociación exitosa involucra dos elementos. Primero, administrar lo intangible. Todo lo que hablé delante es lo intangible de la negociación. Y por el otro lado es resolver lo tangible, que es el contrato, el acuerdo, los términos. Por lo tanto, eso es lo que va haciendo muy complejo esto. Si tuviéramos que llevar a un diagrama lo que es la negociación fundamentalmente existen dos tipos de negociaciones. Las negociaciones colaborativas o competitivas. Y hay una palanca, que es la palanca de la creatividad que está en medio. La creatividad. Y para poder mover esa balanza, esa palanca en uno u otro sentido, va a depender de las metas que me he establecido, de las opciones que he diseñado,
de las concesiones que estoy dispuesto a hacer y de cómo me voy a plantear con ese otro u otra. Atentos para su negociación de después. Fijar bien la meta, repito, soy un profesor que sopla. Fijen su meta para negociar, establezcan opciones, tengan clarito lo que están dispuestos a ceder y finalmente, y digo finalmente, establezcan cómo lo van a plantear. Por el otro lado, hay una gestión comunicacional, hay una gestión de relación y hay un análisis de necesidades. No es que aquí yo esté renunciando a lo cognitivo, no quiero dejar esa mala interpretación potencialmente. Es súper importante ser inteligente, es súper importante el análisis cuantitativo, es muy interesante y está en ese lado de la palanca. Es un análisis que uno hace en el contexto de preparación. Sin embargo, no lo es todo. Y un consejo, eviten el mail para negociar. Una de las deformaciones grandes que verifico en el mundo empresarial es cuánta gente está negociando por mail. Por favor. Negociar por mail es el pecado venial. No puede negociarse por mail, jamás. Negociar por teléfono, riesgoso. Negocia en una videoconferencia en el peor escenario, pero por favor, evita negociar por mail. Cuando negocio, tengo que entender que es un proceso interdependiente. Necesito que René esté en la negociación para que yo poder estar con él negociando. Si Gino no está para encontrar un acuerdo, no sirve que yo esté con ganas de lograr un acuerdo. La interdependencia es entender, es hacernos cargo que en el proceso negociador tenemos que generar una interacción tal en que ambos nos necesitamos. No basta con mí mismo ser seco para negociar, no funciona, no es suficiente. Deja la soberbia, vuelvo a insistir, la soberbia es mal compañero para estos procesos. La interdependencia tengo que asumirla y me la tengo que plantear como parte del proceso. ¿Por qué se generan diferencias entre los negociadores o las negociadoras? Porque pueden haber intereses distintos en juego. Quizás a Mauricio le interesa que le entregue el producto rápido, más que el precio. Pero a mí, que me encanta andar vendiendo barato, me enfoco más en analizar el precio. Entonces, intereses diferentes, entiende, tu contraparte es el centro de su propio universo y tú desde el centro de tu universo estás ahí enfrentándolo. Hay distinta tolerancia al riesgo. Cada interlocutor tiene una disposición al riesgo distinta. El futuro lo entendemos de manera distinta y hay preferencias de tiempo también distintas. Quizá hay personas que están dispuestas a esperar para que una inversión le madure, pero hay otras que no, que lo quieren rápido, ¿sí? Hoy día esto se está viendo mucho en este Chile tan en transformación que estamos viendo, ¿sí? Tipos de negociaciones, ya las mencioné delante. La negociación distributiva, también conocida como competitiva, que son estas negociaciones que se le denomina de suma cero, donde mi actitud para negociar contigo no es lograr yo mi máximo beneficio. Y no me importa mayormente que tú salgas satisfecha de esta negociación. Mientras que la negociación integrativa o colaborativa es el modelo de negociación en que me hago cargo a partir de la indagación de la relación que establecí contigo a poder construir creativamente. ¿Se acuerdan la palanca de la creatividad? Me hago un esfuerzo de mover la palanca hacia la creatividad, desplazarla para encontrar puntos de convergencia, puntos comunes. Básicamente, la negociación integrativa es la que se le conoce habitualmente como ganar-ganar, mientras que la distributiva se le conoce como ganar-perder, es decir, una de las partes está por llevarse el mayor beneficio y le es irrelevante cómo sale la otra persona. Una característica de las negociaciones distributivas es que se enfocan en el corto plazo.
no son negociaciones en que uno está cuidando una relación de largo plazo. Me enfoco en el corto plazo. Y donde los intereses son opuestos y no trabajo para buscar una congruencia a través de la creatividad mediante la que se genere flexibilidad. Entonces, la motivación es básicamente un beneficio mutuo en el caso de la integrativa y en el caso de la distributiva un beneficio individual. Va a ser muy interesante, queridas amigas y amigos, ver qué pasa en las negociaciones de ustedes, qué perfiles predominan. Y aquí les doy un concepto, el dilema del negociador o de la negociadora. ¿Qué es el dilema del negociador y de la negociadora? Lo van a vivir ustedes en un ratito más. Y es, a partir de la interacción que genero con un otro o con una otra, se va a construir confianza o desconfianza. Se va a producir confianza o desconfianza, ¿verdad? Entonces, a partir de esta interacción, me encuentro ante una balanza. Y esto es lo que se le denomina técnicamente el dilema del negociador. Y es, ¿me voy a enfrentar con esta persona de acuerdo a cómo la veo y cómo nos tratamos? ¿Me voy a relacionar con ella colaborativamente? ¿Voy a estar dispuesta o él está dispuesto a ceder? Y por lo tanto me enfrento, o bien, si se genera esta confianza, creamos valor intercambiando información. Entonces, te entrego información a ti en la medida que tú me transmites la credibilidad para compartir información y colaboramos para encontrar una solución. O si no, lo contrario, entro en competencia contigo y no me interesas significativamente tú y no hay interdependencia entre ambos. ¿Dudas con esto? ¿Queda claro? ¿Lo comunico bien? ¿Sí? Eso es lo que se llama técnicamente el dilema del negociador o de la negociadora. Un elemento fundamental. Evita en una negociación enfocarte en las posiciones. No te enfrasques en lo que la contraparte te dice. Lo que la contraparte te dice no es más que la parte alta del iceberg. Me encantan los icebergs, como pueden ver, ¿verdad? El segundo iceberg en una presentación. Bueno, las posiciones, chicas y chicos, es lo que vemos. Es cuando tú le dices a alguien, vamos a hacer tal cosa. No, no, por favor, no, no me encarga. No, eso no es así. Uf. Entonces, le digo, sí, tiene que ser. No, no tiene que ser. A ustedes no les pasa esto, pero a mí pasaba mucho con mis hijos cuando eran chicos. Mi hijo decía una cosa y le decía la otra y terminábamos peleando. Te enfrascas en la posición versus enfocarte en los intereses, en centrarte en qué es lo que desplaza a esa persona a tener esa posición. No estás dispuesta a, dime por qué no estás dispuesta. Chuta, es que sabes que con esto de la pandemia tengo a mis chiquillos solos y no me puedo quedar hasta más tarde. Ah, pero si ponemos un Uber que te vaya a dejar y mandamos una persona a cuidar a tus chicocos, ¿qué pasaría? No, ahí está resuelto. Me tengo que centrar en los intereses, no en las posiciones, no en lo que la contraparte me dice, sino que el por qué me lo dice. Y aquí 4 conceptos y ya vamos llegando al final. No creí que iba a llegar en 20 minutos a slide 29. Primero, no saben cómo estoy. 4 conceptos que hay que aprender. 1, algo que se llama BATNA, que es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Ahora, cuando te vayas a preparar tu negociación, define tu BATNA. ¿Cuál es tu mejor opción para negociar? Si no, no negocio. ¿Sí? Segundo concepto, el umbral mínimo o precio de ruptura. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? Umbral mínimo,
o precio de ruptura. Si eres quien vende, el precio mínimo que estás dispuesta a aceptar. Si eres quien vende, el precio máximo que estás dispuesto a pagar. ¿Sí? Precio de ruptura. El SOUPA. Evaluar si entre estas dos variables hay un área de negociación. Puede ser que le tocó negociar a Hernán con Claudia y no hay disposición a encontrar un acuerdo. Hernán quería 500 y Claudia me paga 500 y Claudia no vende por menos de 600. No hay una zona para encontrar acuerdo. No es viable un acuerdo. Eso es lo que se llama SOUPA en inglés. Es una zona de posible acuerdo. Y finalmente está la creación de valor a través de intercambio. ¿Qué es esto? El diálogo y la indagación me lleva a entrar en tu universo. Este es el gran arte de la negociación. Si la negociación es muy sublime, amigas y amigos. Para un bruto como yo, que me demoré muchos años en empezar a entender esta cosa sublime, porque yo creía que era una cuestión dura, que era una cuestión de plata, y no, lo sublime viene de tener esa capacidad de entrar al mundo del otro o de la otra, entender ese mundo y buscar acá afuera, nuevamente en mi universo, el modelo para que en ese universo funcione. Vendo desde tú, no vendo desde mí. ¿Entiendo? Y con esto no quiere decir que sea un negociador blando, soy una negociación totalmente duro, pero negocio desde tú, desde entenderte a ti, y no de solo enfrascarme en mi universo. Eso quisiera que se lleven de esto. La negociación es un elemento, es cómo logro ingresar a tu universo y desde ahí modelar un acuerdo en que yo me salgo con la mía. Es decir, negocio contigo para que tú te salgas con la mía. ¿Sí? Suena maquiavélico, podrá haber alguien que le choque, pero no tiene elementos maquiavélicos, es saber manejar este proceso. Y para poder preparar una negociación, estamos llegando al final para que les toque a ustedes, tenemos que, primero, determinar qué resultado para ti es satisfactorio. Tienen que analizar esto ahora con lo que les va a tocar. Segundo, identificar las oportunidades para crear valor. ¿Hay manera de crear valor juntos? Identifica tu mejor opción. Y si no, tu umbral mínimo, que es hasta donde estás dispuesta o dispuesto a llegar. Dicho eso, ve si puedes mejorar tu mejor opción. Si puedes agregar algún elemento que te lleve a mejorarlo. Estudia tu contraparte con la información que va a tener tu rol y reúne los criterios objetivos, ¿verdad? Para poder establecer lo que es justo hacia tu contraparte. Con eso vas a poder encarar el proceso con absoluta efectividad. Ahora llegamos a la parte emocionante. Vamos a ir a una negociación. Aquí hay un problema en un laboratorio. En este laboratorio van a negociar Gaspar con Melchor. Ustedes, un rol de ustedes va a ser Gaspar, la otra persona va a ser Melchor. Cada una va a recibir un texto. Esto es muy importante y con esto termino, Juan Pablo. Va a recibir un texto y tengan claro que el texto que recibe una persona no es igual al que recibió la otra persona. O sea, hay asimetrías de información. Repito, hay asimetrías de información, como son las negociaciones siempre. Si no existiera asimetría, no sería necesario negociar, ¿verdad? Porque todos sabríamos todo. Entonces, no negocien desde la lógica de que tu contraparte leyó lo mismo, porque no leyó lo mismo. No se imaginan cómo está corriendo Rocío y Juan Pablo en el backstage de esta presentación para enviarle a cada uno su rol. Yo me callo. Juan Pablo, Rocío, ¿ustedes dan las instrucciones? Estaban buenas las negociaciones, ¿eh? Me recorrí varias parejas y estaba la cosa que ardía. Felicitaciones. José Luis, ¿lo puede escribir, por favor?
Ya, llegó la primera. Perfecto, Gracias yo lo Pablo. escribo. Gracias, Pablo. Sí, voy yo, José. Gracias. Roberto, escribo yo. ¿Cómo te sentiste en la negociación, Felipe? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo te sentiste tú? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Súper. Complejo al inicio, bien complejo. Bueno, mi pareja se tuvo que retirar un par de minutos antes por una reunión de trabajo que tenía, pero me tocó una contraparte que estaba bien cerrada, una contraparte que se fue completamente a los números. Difícil entrarle a las emociones y buscar un punto medio que finalmente era lo que yo buscaba. Sesgada a que quería las 5.000 unidades. Antes de que se tuviese que ir, alcanzamos a llegar a un acuerdo, que no fue acuerdo al final porque se tuvo que ir, pero de que íbamos a ir por las 6.000 y ella quería 4.000 y me cedía 2.000, suponiendo que ella las tenía reservadas. Mándanos ese detalle entonces, pues compran las 6.000 y son 4.000 y 2.000, que no lo veo en el chat. Sí, estoy en eso. Vale, gracias. ¿Cómo te fue a ti, Gino? ¿Qué te dejó esta negociación? ¿Quedaste conforme? No te... Sí, ahora sí. No, bien, bien. Igual tuvimos una buena discusión en cuanto a nuestros productos que necesitamos mandarlo al mercado, pero al final logramos un acuerdo en que ver con el jefe primero o con el presidente, ver la alternativa de qué era lo más urgente de hacer o de realizar, y una segunda alternativa, comprar las 6.000 y repartirlas entre las dos para los dos productos que teníamos que se estaban pidiendo. O sea, en el fondo fue una negociación, lo conversamos y quedamos en acuerdo en eso, que lo íbamos a repartir o que el jefe decidiera más bien qué es lo más urgente en el momento. Porque igual entre las dos posiciones, cada uno estaba viendo su propio entre comillas, su propio bolsillo, sus propios productos. Entonces había que negociarlo y de esa forma que un tercero tendría que cortar el queque en este caso, por decirlo de esta forma. Eso. Vale, gracias. Gracias, muy gentil. Bueno, en beneficio del tiempo, para cumplir con el timing que nos dimos, estamos bastante calzaditos, voy a leer algunos de los acuerdos. Juan Pablo, tú me podrías ayudar con uno. Yo leo uno, tú lees el otro. ¿Te tinca? Perfecto. Voy con el de Pablo Barahona y su pareja. Dice, establecimos una alianza a tratar de llegar a las 6.000 unidades y cada uno posiciona 3.000 unidades. Se informará el acuerdo a la gerencia. Gracias. Ok, después Gustavo Lorca dice, comprar la totalidad de las alcachofas, 6.000 por el precio de las 5.000, y dado que usamos partes diferentes de la alcachofa, rebajamos el costo de producción de ambos productos de BioSearch. Vale, gracias. Erika dice, el trato que hicimos con el grupo es plantear el tema al jefe sobre cuál remedio es más urgente. También plantear la segunda opción, que repartirnos 3.000 alcachofas cada uno. Perfecto. Después Macarena dice, desarrollo de producto en conjunto solicitando el máximo total al proveedor. Vale, gracias. No alcanzamos a terminar, dado que mi pareja tuvo que retirar, sin embargo, el acuerdo al que llegamos fueron 4.000 unidades para ella y 2.000 para mí. Perdón que los interrumpa, pero nos saltamos a Tania, que dice, ir a conversar con el presidente de la compañía para que nos financien las 4.000 alcachofas que necesitamos para ambos productos. ¿Vea? Vais tú, Juan Pablo, con el último. Sí, acordamos trabajar en conjunto, creemos que la misma materia prima puede servir para los dos procesos productivos en paralelo. La pregunta es, ¿qué elementos específicos de la materia prima es utilizado para cada proceso? Vale, gracias. Bueno, lo que suele suceder en esta negociación, una vez más, es lo que aquí ha sucedido. Cuando uno entra a negociar, surge ese ser emocional, ¿verdad?, que quiere ganar, y sale ahí la evolución de la especie, pues inevitablemente somos cazadores desde que partimos en este planeta, y lo que tiende a suceder, ¿verdad?, es que nos enfrascamos en discutir en que son tuyas, son mías, son tuyas, son mías,
Es decir, nos enfrascamos en las posiciones. ¿Se acuerdan que yo dije, no te encierres en posiciones? Yo me recorrí los grupos y casi todos los grupos estaban discutiendo sobre posiciones. Complicado es cuando se le tira la pelota al jefe, ¿verdad? Que el jefe negocia, eso ya no es una negociación, eso se llamaría una mediación o un arbitraje, ¿sí? Ya no estoy negociando, ojo con eso. Cuando uno entrega la resolución del conflicto a un tercero, ya deja de ser una negociación, porque es un tercero el que le estoy otorgando la atribución. Y por lo tanto, hay que enfocarse en las necesidades. Y la verdad es que no había ningún recurso escaso, porque uno necesitaba las hojas de la alcachofa y el otro necesitaba el popó de la alcachofa. Por lo tanto, sobraban alcachofas. Gustavo, ¿quién necesitaba qué? Porfa. Nosotros necesitábamos el fondo de la alcachofa y ¿Tú la eres otra Gaspar? parte... ¿Tú eres ¿Perdón? Gaspar? Yo ¿Nosotros era Gaspar. Gaspar? Sí. Gaspar. Y eso es un dato relevante porque en el caso de Melchor necesitaba las hojas para su proceso, por lo tanto éramos absolutamente compatibles y lo que hicimos fue tratar de comprarle, asegurarle a Pérez la compra de toda la producción y tratar de bajarle el precio, que nos vendiera las 6.000 por el precio de las 5.000. De esa manera obteníamos beneficios para la compañía en términos del costo de los jarabes de ambos productos. Trabajamos colaborativamente, digamos. Gracias. Nos damos cuenta, varios se están riendo solos, ¿verdad? Y solas. Bueno, nos enfrascamos en ganar, nos enfrascamos en las posiciones y tratamos de doblegar la posición del otro o de la otra en vez de indagar y preguntar y escuchar con estas dos orejitas y mirando el ser que somos, ¿verdad? Y así nos cuesta llegar y de hecho el 80% de aquí de las negociaciones no llegamos a descubrir que no había recurso escaso, que había que haber profundizado en la negociación para poder crear valor para luego compartirlo. Una negociación distributiva. Bueno. Perdona, Patricio, esto fue gracias al señor Mandiola. Bueno, les damos las gracias por la motivación de estar acá, es un gusto, 1.000.000 de gracias. Démosle un aplauso a la Rocío que hizo la parte más agotadora de este taller, ¿ya? Gracias, Rocío. ¿Ya? Y a Juan Pablo también, que estuvo en la producción de toda esta actividad, 1.000.000 de gracias. Estamos muy agradecidos de ustedes, esperamos que les haya sido provechoso la experiencia del taller y útil también la parte de los contenidos. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí y esperamos vernos próximamente. Chao. Gracias. Okay. Gracias. Patricio, también a ti. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Un gusto, que esté muy bien. Chao. Gracias, chao.